Que sea el Señor tomando el control, que sea el Señor hablándonos en esta mañana, que sea el Señor tocando nuestro corazoncito. Bueno, el día de hoy vamos a ir a Lucas y vamos a leer la parábola, ay, espere, del hijo perdido. ¿Listo? Entonces, Lucas capítulo 15 versículo 11. Vamos a iniciar desde el versículo 11. Recuerden, yo estoy leyendo nueva versión internacional. Por favor, traigan su Biblia. Es importante que podamos subrayar las cosas importantes, que podamos leer, que podamos como tener ese tiempo. ¿Listo, hermosos? Pero si no la trajo usted, no se vaya a angustiar. Usted concéntrese en lo que yo le voy a leer. Eh, en este momento que el Señor sea dándonos sabiduría, inteligencia, concentración para comprender lo que Él nos quiere hablar. Bueno, hermosos, entonces dice. Un hombre tenía dos hijos, continuó Jesús. El menor de ellos le dijo a su padre, papá, dame lo que me toca de la herencia. Así que el padre repartió repartió sus bienes entre los dos. Poco después, el hijo menor juntó todo lo que tenía, se fue a un país lejano. Allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Entonces vemos una historia, ¿no? Un papá, dos hijos, una herencia. Pedirle la herencia al papá estando en vida era un insulto. Yo creo que todavía lo es. No sé, a no ser que sea para algo muy importante. Porque básicamente era como decirle, dame lo que me toca y no me importa, no me importas tú, no me importa cómo quedes tú, simplemente dame mi herencia y ya. Claramente las herencias se dan cuando la persona no está, pero mientras que la persona está, pues se supone que disfruta de sus bienes. Pero pedirle la herencia en esa época era como decirle, usted no me importa, no me importa su vida, simplemente deme mi parte y ya, ¿sí? Entonces desde ahí ya este hijo estaba siendo un poquito insolente. Toma su herencia y se va a un país lejano, dice, porque cuando uno quiere hacer las cosas y sobre todo cuando quiere hacer las cosas mal, uno prefiere que las personas que lo conocen de siempre no lo vean. Uno lo hace en lo oculto o quien peca así en público, ¿no? No, uno lo hace en lo oculto, en lo secreto y venga, usted roba, no, jamás. Usted dice mentiras, no, por ahí unas piadosas, pero pues el pecado está ahí y normalmente está oculto, ¿sí? Buscamos que las personas no puedan ver nuestro pecado, nuestras falencias. Entonces tenemos este hijo que sea un país lejano, era el hijo menor, ¿no? Dice, y allí vivió desenfrenadamente y derrochó su herencia. Cuando hablamos de desenfrenadamente, pues estamos hablando sin frenos, es decir, sin cohibiciones, sin restricciones. Normalmente cuando se habla de esta historia, entonces muestra a un muchacho en droga, en trago, digamos, trayéndolo a la actualidad, de pronto en lugares que no debe estar, con muchas mujeres tal vez, eh, no sé, gastándole de pronto a los amigos, porque ustedes saben que cuando hay plata hay muchos amigos. Y bueno, quién sabe qué otras cosas podríamos imaginar que él hizo, ¿no? Entonces dice desenfrenadamente y derrochó. Cuando se habla de derrochó, es decir, desperdició, despilfarró. Mejor dicho, cogió ese dinero y se volvió loco, ¿sí? Entonces, en este momento quiero llevarlos a pensar qué pasaría si ustedes recibieran mucho dinero en este momento. ¿Qué harían si recibieran mucho dinero? ¿Tomarían el camino del hijo pródigo o serían sabios y sensatos? Eh, Mi esposo, él siempre ha querido como, él siempre ha soñado con tener mucho dinero. Nosotros somos muy bendecidos, no nos hace falta nada, pero pues no tenemos mucho dinero. Él siempre ha soñado y yo siempre le digo a él, mi amor, pues hay que orar para que el Señor, sí, o sea, el Señor prepare nuestro corazón, porque la verdad a mí sí me da miedo tener mucho dinero, porque yo digo, ¿qué tal se desvíe el corazón? ¿Qué tal se desvíe los deseos, no? Ya uno tener para irse, por ejemplo, a viajar todos los domingos y ya no ir a la iglesia. No sé, esas son cosas que, porque yo les he contado que los viajes nos gustan mucho. Entonces, puede que pase esto y como que de pronto nos desenfoquemos. Entonces, como que mi oración es al Señor,
Danos si estamos preparados, pero si no, Señor, déjanos así, así estamos bien. Entonces, pensemos en qué pasaría con nosotros, ¿no? Vamos por el versículo 14. Dice, cuando ya lo había gastado todo, o sea, imagínense en este muchacho, le dieron su herencia, ¿sí? Era mucho dinero, se va a otro país, se vuelve loco, ¿sí? Porque desenfrenos y derroche, pues eso es mejor dicho, es un desgaste total. Y se gastó absolutamente todo, todo. O sea, acá dice, no dejó un poco, no se gastó un poquito, no, acá dice, se gastó todo. ¿Listo? Sobrevino una gran escasez en la región y él comenzó a pasar necesidad. Entonces, aparte de que se gastó todo, se vino una época de crisis en la región, o sea, todos estaban mal económicamente. Es decir, el tema de conseguir trabajo estaba complicado. Pensemos como que podría ser como algo así cuando hubo la pandemia, ¿no? Cuando hubo la pandemia, como que todos estábamos en una situación y era difícil. Por ejemplo, una persona que no tenía trabajo, pues en pandemia menos iba a conseguir. Una persona que no tenía recursos, pues en pandemia menos iba a conseguir recursos, ¿sí? Y eso le pasó a este muchacho. Se gastó todo, vino escasez sobre la región y pues claro, no tenía oportunidad de generar ingresos y él empezó a pasar necesidad. Aquí es claro cuando dice que comenzó a pasar necesidad. Cuando nosotros hablamos de necesidad, básicamente hablamos normalmente de la necesidad económica, ¿no? Entonces, nos hace falta para la comida, nos hace falta para la vivienda, nos hace falta para el vestido, ¿cierto? Pero este muchacho también tenía una necesidad espiritual, ¿sí? Y no podemos obviar que él se había ido lejos de su familia, de las personas que lo conocían. Él se fue a gastarse esa plata con personas que, él se fue lejos, dice, lejos para gastarse la plata. Entonces, claro, había necesidades físicas, sí, pero también había necesidades espirituales y emocionales. Vamos para el versículo 15, dice. Así que fue y consiguió empleo con un ciudadano de aquel país, quien lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Después de ser el hijo de el dueño de la empresa, ¿no? Después de ser el hijo del dueño del dinero, después de ser el hijo y de tener comodidades, de estar bien, él pasa a ser un empleado que cuida cerdos. El trabajo no es deshonra, claramente, mis amores. Y si le toca a uno barrer, pues uno barre. Yo barrí muchas veces, ¿sí? Fui mesera, ¿qué más fui? Barrí, fui mesera, trabajé en call center. Uy, trabajar en call center es duro. Entonces, yo digo, bueno, también trabajé en un colegio, en una tienda escolar, pero ese trabajo sí me gustaba, era chévere, aunque el horario era largo. Luego pasé a ser dueña de una de las tiendas de escolares, pero ahí les cuento, yo cocino rico, entonces cocinaba ya, pero pues, y ya tenía mi carrera, ya estaba en proceso de mi carrera, pero allá cocinaba, entonces el trabajo no es deshonra. El problema es que nuestras decisiones nos pueden llevar de lugares donde el Señor quiere que estemos a lugares donde el Señor no quiere que estemos. El plan del Señor para este muchacho seguramente no era que fuera y despilfarrara su plata y que pasara de ser el hijo del dueño de la empresa a cuidar cerdos. Pero las decisiones tienen consecuencias, chicos. Y por más de que Dios nos ama, porque Dios te ama, ¿sí? Pues tus malas decisiones van a tener consecuencias, así como le pasó a este muchacho. Seguimos, vamos por el versículo 16. Tanta hambre tenía que hubiera querido llenarse el estómago con la comida que daban a los cerdos, pero aún así nadie le daba nada. Entonces imagínense, este muchacho tenía tanta hambre que empezó a querer la comida de los cerdos. Yo la verdad nunca he tenido tanta hambre. Obviamente he sentido hambre, pero tanta como para querer la comida de pronto de los animalitos, no. Y la comida de los cerdos, que esa no es tan chévere, no. Pero imagínense en tanta hambre que tenía este hombre. Y me parece tan tenaz, o sea, ¿cuánto tiempo llevaría sin comer para que tuviera ese hambre tan tenaz que quisiera comerse la comida de los cerdos? Para ahí que unos 3 días tal vez o más, 5 días.
Ay, yo no sé. Y entonces dice, pero aún así nadie le daba nada. Eh, no quiero llenarlos de pronto de temores en contra de las personas o de que de pronto piensen, ay, no, es que uno viene a este mundo y se va solo, ¿sí? No quiero que vayan a pensar eso, pero normalmente cuando las personas pasan por situaciones difíciles, y por ejemplo este muchacho que para despilfarrar su dinero seguramente tuvo a mucha gente, cuando ya no tenía nada, nadie le dio nada, ¿sí? Porque a veces como que decimos, ay, mi mamá, ay, mi papá, ay, mis hermanos, pero cuando estamos mal, ellos son los que siempre están. De pronto los amigos no, ni siquiera se enteran, pero los que están siempre son como los mismos y pues claramente el Señor, ¿no? Y entonces aquí son muy enfáticos, o acá el Señor Jesús es muy enfático en decir, nadie le daba nada, nadie le interesaba, ¿sí? Y él tenía mucha hambre y se vio solo, se vio sentado frente a los cerdos, frente a la comida de los cerdos, con mucha hambre, sin nada y sin nadie. Y eso nos puede pasar, ¿no? Digamos que nuestras malas decisiones nos pueden llevar un día a sentarnos y vernos sin nada y sin nadie y tener una necesidad absoluta y no tener ayuda de nadie, ¿sí? Como decía la canción, ¿de dónde vendrá mi socorro? Entonces vamos por el versículo 17. Por fin recapacitó y se dijo, ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre? Él recordó que su padre tenía mucho dinero. No solo tenía dinero, sino que tenía jornaleros. Y acá dice cuántos, es decir, muchos jornaleros. Y aparte comían bien, o sea, les daban buena comidita ya donde el papá de él. Entonces, él empezó a recordar lo que el Señor, lo que el Padre le había ofrecido. Y empezó a anhelar, oiga, yo sí fui bien. ¿Por qué estoy aquí si yo lo tenía todo? El día que tú estés en una posición así, recuerda que tú todo lo tienes, todo lo tuviste, pero tú lo despreciaste y lo rechazaste y preferiste irte lejos, apartarte y hacer lo que tú querías. Porque es que a veces decimos, es que Dios, ¿dónde está? Es que Dios no existe. No, mis amores, Dios sí existe. Dios está. Pero si tú le das la espalda, si tú le das la patada, pues asume las consecuencias, ¿sí? Entonces él empezó a recordar, él dijo, oiga, ya todos están bien y yo acá, todo lo que yo tenía y yo acá, todas las oportunidades que tuve y estoy acá. Y empezó a reflexionar, ¿no? Dice, todos ellos tienen comida de sobra y yo aquí me muero de hambre. Terrible, ¿no? Dice, vamos por el versículo 18. Tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Es impresionante, pero cuando estamos así en esas situaciones es donde podemos reconocer que tenemos que volver a nuestro Padre. Y si tú estás en esa situación, es tiempo de volver a tu Padre. Y si más adelante en algún momento Dios te guarde, pero si en algún momento vas a estar en esa situación, pues que te acuerdes de esta historia y que tú digas, tengo que volver a mi Padre y decirle que he pecado contra el cielo y contra Él y arrepentirme, pero tengo que volver. Y que cuando estemos en una situación así, el Señor nos recuerde que tenemos que volver. A mí el Señor me recordó estando un día muy, muy mal, el Señor me dijo, me hizo recordar todo lo que yo tenía en Él. Me hizo recordar quién era en Él, ¿no? Me hizo recordar quién era Él también. Me hizo recordar su amor y me hizo volver a Él, ¿sí? Entonces, que sea el Señor teniendo misericordia, mis amores. Vamos por el versículo 19. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Normalmente cuando nosotros pecamos ya no nos sentimos dignos, ¿sí? Ya como que uno dice, Dios mío, ¿cómo voy a volver? ¿Con qué cara? ¿Qué vergüenza? Y la culpabilidad, ¿no? Pero para eso está Dios,
para quitarnos esa culpa, para limpiarnos, para ayudarnos, para sostenernos. Entonces, que ningún pecado te aparte tanto del Señor que no te permita volver a Él. Estamos en el mundo y ojalá no pecáramos, sería lo mejor no pecar. Pero si pecamos, mis amores, pues que tengamos también la razón, que también tengamos la inteligencia, porque es muy inteligente volver a Dios, pero que también tengamos la humildad de humillarnos y decir, uy, me equivoqué, la embarré, hice todo mal, sufrí las consecuencias, me duele lo que hice, pero quiero volver a empezar, ¿sí? Estamos leyendo el versículo 20. Todavía estaba lejos, bueno, dice, así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó y lo besó. Y Dios es así hermoso, Dios es tan hermoso que nosotros venimos cochinos, pecadores, mejor dicho, manchados por el pecado, con el corazón roto. Y después de haberle dado la espalda al Señor y decirle, usted no me importa, les decía ahorita, de haberle dado la patada, el Señor está ya esperándonos y nos ve de lejos y nos abraza y nos besa y se pone feliz y hace fiesta. Cuando tú vuelves al Señor, el Señor te dice, te estaba esperando, ¿por qué te demoraste tanto? Venga para acá, lo apapucho. Venga para acá, le doy un besito. Ese es nuestro Dios. Es un Dios perdonador, es un Dios hermoso y maravilloso. Yo no sé ustedes cómo se lo imaginen, pero Él es así. Él dice, uy, usted sí es bien cabeza dura. Venga para acá que yo lo voy a restaurar. Venga que yo lo voy a ayudar. No se preocupe. Hágale que yo estoy con usted. Gracias a Dios volviste. Menos mal estás aquí. Te estaba esperando. Ay, no, casi que mejor dicho, estaba estresado porque no llegabas. Eso es lo que te dice el Señor. Tú no te puedes imaginar al Señor como ese ogro allá, enojado, bravo. No, si nosotros, dice la Biblia, si ustedes siendo humanos, si ustedes siendo carne pueden dar amor, pueden darle cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Y Dios es eso, es un Dios de amor. Entonces vamos por el 21. Y miren, bueno, acá me parece muy hermoso porque dice, lo abrazó y lo besó. O sea, no solo lo estaba esperando, no solo corrió hacia él, sino que lo abrazó y lo besó. A mí me llega el hijo y le digo, sí, ve, yo se lo dije, venga a ver, pues entre y yo lo ayudo, pero yo se lo advertí, porque así somos nosotros, pero el Señor no. Salió corriendo, lo abrazó y lo besó, o sea, ni siquiera le dijo nada, ¿sí? Entonces es hermoso el amor de Dios. Ese es el amor que nos da. Dice, el joven le dijo, papá, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos pronto, traigan la mejor ropa para vestirlo, pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Este hijo venía arrepentido. Este hijo no venía con arrogancia. Este hijo dijo, me equivoqué, perdóname, no merezco nada de ti, ya no, ni siquiera merezco ser llamado tu hijo. Y venía con un corazón humillado. ¿Y qué recibió ese corazón humillado? Pues imagínense, anillo, mejores vestiduras, sandalias, eso mejor dicho. Yo creo que ese muchacho venía cochino, destruido, sin baño. Y el padre, venga, hágame favor y me lo pone bonito. Eso es lo que hace Dios, nos pone bonitos. Vamos para el 23. Traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete, porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta. Dice que hay, ¿cómo es que dice? Por un pecado. Que hay fiesta en el cielo. Ay, no, se me olvidó. Ay, algunos lo recuerda. Dice que hay más cuando un pecador se arrepiente. Bueno, no lo pude citar, se me olvidó en este momento, pero bueno, dice que eh, claramente en el cielo se hace fiesta cuando un pecador se arrepiente, porque finalmente los que ya lo conocen o lo conocemos, pues ya,
pero cuando un pecador se arrepiente, pues el cielo se estremece porque hay un alma, una vida que ya está transformada, ¿sí? Que se va a ir para la eternidad. Y entonces, ¿cómo son las fiestas? Pues de baile, de canto, de comida, de pasarla chévere, de risas, ¿no? Entonces, imagínense en el Señor cómo se pone contento cuando volvemos a Él. Vamos al 25, dice. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo al volver. Cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió, y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar, así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes, y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega ese hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas, y tú mandas a matar en su honor al ternero más gordo. A veces estamos en la posición del hijo perdido y a veces estamos en la posición del hermano. Entonces, cuando vemos que el Señor recibe a las otras personas, las bendice, las cuida, entonces nos llenamos de envidia. Y entonces, ay, no, yo nunca he merecido nada viendo que yo hago todo bien. Pero me asombra la respuesta y con esto terminamos, hermosos. Hijo mío, le dijo su padre, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Cuando nosotros estamos con el Señor, todo lo que Él tiene es nuestro. Y eso es lo que nos hace ser más bendecidos aún. Pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos, porque este hermano tuyo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ahora ya lo hemos encontrado. Una historia hermosa, maravillosa, de muchas enseñanzas. No importa cuál sea tu pecado el día de hoy, el Señor te está esperando y el Señor está esperando que te arrepientas. No importa cuál sea tu pecado mañana, el Señor te va a perdonar y el Señor está esperando que te arrepientas. Entonces vamos a orar, mis preciosos. Por favor, inclinen su rostro ahí donde están. Amado Señor del cielo, gracias, Padre. Gracias por esta palabra tan hermosa, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás dispuesto a todo por nosotros. Tu amor es impresionante, Señor. O sea, no cabe en nuestra mente cuán grande es tu amor, Señor. No cabe en nuestra mente cuánto nos amas y cuánto estás dispuesto a hacer por nosotros. Por eso te pedimos, Señor, para que nos ayudes a no ser ese hijo pródigo, Señor, que malgasta todo lo que tú nos has dado, Señor, que hace lo que quiere, Señor, que se va lejos, que se aparta de ti. Pero si en algún momento, Señor, lo somos, que podamos tener también esa sabiduría de volver a ti, Señor, de recordar, Señor, que solo a tu lado vamos a estar bien. Ayúdanos, Dios bueno, porque somos necios, pero sabemos que en ti, Padre bueno, podemos empezar a corregir, Señor, nuestras decisiones. Podemos ser transformados. Por eso clamamos por tu presencia. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mis preciosos, bueno, espero que haya sido de provecho el devocional. Quería contarles que durante ay, se me olvidó, ya me acordé, durante este módulo vamos a tener un cambio en las evaluaciones, listo, en la presentación de evaluaciones. Entonces, para que por favor vamos a enviar un comunicado a los grupos, pero para que por favor lo tengan presente, no les quito más de 2 minuticos. En este periodo, la evaluación no se va a hacer tipo IFETS, ¿listo? La evaluación se va a desarrollar mediante un proyecto, ¿vale? Como estamos en el mes del amor y la amistad, pues ese proyecto va a hablar del amor y el cuidado hacia las cosas también que el Señor nos ha dado, hacia la creación. Entonces, la idea es que hagamos un solo proyecto, ¿vale? Que claramente involucre todas las áreas del conocimiento, es decir, todos sus conocimientos, con material 100% reciclado. ¿Listo? Puede ser una obra artística,
puede ser un experimento. Mejor dicho, la creatividad es de ustedes. ¿Listo? Ese mismo proyecto va a ser la evaluación de todas sus materias. ¿Listo? Entonces, lenguaje, yo, la profe de lenguaje, voy a evaluar ese proyecto. El docente de matemáticas va a evaluar ese proyecto. El docente de sociales va a evaluar ese proyecto. ¿Listo? Plazo de entrega última semana del mes de septiembre. Como siempre, esa es la fecha de entrega de notas, entonces lo vamos a estar desarrollando así. No sé si alguno tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto. Igual se va a estar enviando la información al grupo, pero es como para que ustedes desde ya sepan cómo es. ¿No? ¿Súper claro? Listo, mis chiquitos. Entonces, el Señor me los bendiga. Los quiero mucho. Oro por ustedes. Y bueno, que esta tarde sea una tarde maravillosa en todos los ámbitos. ¿Listo, mis chiquitos? Un abrazo. Dios los bendiga. Dice, profe, no es muy poco tiempo, no, son 3 semanas y media para que lo puedan hacer. Pues la idea es que nos pongamos manos a la obra, ¿no? Y pues no estamos pidiendo nada así, mejor dicho, súper claramente debe ser bien trabajado, bien elaborado, pero también que les alcance el tiempo. Bueno, mis chiquitos, o sea, que no sea algo que ustedes no voy a hacer, no sé, y que de pronto se queden cortos en tiempo, no. Al ser libre, ustedes tienen la opción de elegir algo que sea sencillo, bonito, bien elaborado y que se pueda presentar dentro de las fechas establecidas. Se me olvidó decirles, es un proyecto familiar, ¿vale? Entonces, si tú tienes de pronto hermanos que estudian acá mismo en la institución, van a hacer un solo proyecto, ¿sí? Y tu hermano presenta ese proyecto y tú presentas ese proyecto, ¿vale? Entonces la idea es que podamos como involucrarnos también con los papitos, con los materiales reciclables, que nos ayuden con ideas, bueno, que sea algo bien armonioso y bonito. Y ahora sí, los despido porque me pasé en tiempo. Dios los bendiga. Chao, mis preciosos. Chao, profe, que Dios le bendiga Chao, y la profe, gracias. Lindos, Dios me los bendiga.